Señor presidente, colegas diputados, la oportunidad de los 20 años del golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 abre sin duda un debate importante sobre lo que ha sido el país en no el nuevo quinquenio que decía mi colega Francisco García, sino casi 3. Y es importante evaluar esto porque creo que el país, que en un primer momento vio con simpatía lo que fue la insurrección militar de aquella noche, de aquella madrugada, hoy no creo que lo evalúe de la misma manera. Por lo que pretender ahora convertir este suceso en un motivo de celebración de todos los venezolanos, casi que comparado al 5 de julio o al 19 de abril, o incluso más cercanamente al 23 de enero, creemos nosotros se corresponde con una falacia histórica. Una falacia histórica que trata de articular un discurso histórico pegando acontecimientos de una manera bastante forzada. El sistema democrático venezolano surgido del año 1958 en adelante, a partir del 23 de enero, se agotó ciertamente, o comenzó un proceso de agotamiento en la medida en la cual se fueron distorsionando los elementos sobre los cuales fueron concebidos en el llamado Pacto de Punto Fijo. Y ciertamente ese agotamiento abrió propuestas de cambio en el país. Propuestas de cambio para la cual fueron sordos algunos de los dirigentes, o muchos, dependiendo del ángulo en el que se mire, que en aquel momento tenían la responsabilidad de la conducción del país. Se cerraron a los cambios que estaban planteados en la COPRE, se cerraron a los cambios de modificación que implicaba el sistema político venezolano, y algunos se atrevieron a introducir cambios en el sistema económico de manera bastante compulsiva, que produjeron los lamentables sucesos del 27 de febrero, 3 años antes del funesto golpe de Estado. Esto es bueno verlo en esa perspectiva y no en el discurso de la retórica de que la historia comienza es a partir de lo que hoy tenemos. Y no comienza porque hoy, cuando uno ve y compara cosas que están sucediendo, comportamientos que vienen desde el mismo gobierno, se encuentra con algunas similitudes de lo que fue el cuestionable pasado. Se encuentra con una concentración de poder en manos de una sola persona, que fue ampliamente cuestionado en el sistema democrático, por lo menos hasta mediados de los años 80, con mucha, que fue impuesto hasta el año 79, creo que se dieron las primeras elecciones separadas de concejales. Y eso sin duda produce preocupación, porque se falsifica la historia, mis queridos amigos. Cuando se levanta y se condena el neoliberalismo, cosa con la que nosotros coincidimos, y uno ve la manera como se está gobernando desde el punto de vista social, por ejemplo. Una de las cosas que más se cuestionó en aquellos días
fue lo que tenía que ver con las libertades sindicales, con el derecho a la contratación colectiva. Y hay que ver la cantidad de contratos colectivos que están pendientes durante este gobierno. Hay que ver la cantidad de imposiciones que hay contra los trabajadores. Hay que ver la cantidad de gente que está subcontratada por el propio gobierno, que no tiene ningún tipo de estabilidad laboral. Pongo el caso al que yo pertenezco, al gremio que yo anduve toda mi vida. 1 de cada 2 maestros, a pesar de que está establecido en la Constitución, establecido por la refundación, de la cual permite actarse a quienes defienden este sistema, 1 de cada 2 maestros no tiene estabilidad laboral. No tiene. Eso no pasó en la Cuarta República. No estaba establecido en la Constitución de manera tan tajante como está establecido ahora, pero eso no pasó. No sucedió. El modo como se procede con los trabajadores petroleros, cómo se juega con ellos, cómo se lesionan sus intereses, cómo se ha deteriorado el nivel de vida de los trabajadores petroleros. Si nosotros lo vemos, no es lo que pasó en la Cuarta República. La manera como se persigue a los trabajadores, cómo se combina a los trabajadores de la administración pública para que acudan a participar de eventos políticos del sistema, bueno, supera con creces lo que era la persecución que tanto se cuestionaba contra los adecos y los copellanos. Pero mucho. Hoy en día, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajé en la administración pública. A mí nunca me pusieron los adecos ni los copellanos. Me pusieron una franela para ir a una determinada movilización. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? ¿No? Entonces uno dice, oye, estas cosas preocupan. Como un discurso que se pretende defensor de la gente, de los trabajadores, lo que hace es perseguir trabajadores y votar trabajadores y lesionar sus intereses. Un discurso que cuestiona el viejo populismo. Bueno, más populista que este gobierno no hay, hermano. No hay. Cuando se venden ahora misiones y cosas así por el estilo para presentarle a los venezolanos como la gran solución a los problemas de la pobreza, y se habla, por ejemplo, de Mercal, ¿no? Mercal es que se llama donde venden barato. Yo recuerdo, y hago un poquito de memoria, porque aquí hay más de uno que es más viejo que yo. Antes había una cosa que llamaban corpomercadeo, donde más de uno de ustedes fue a comprar. La crearon los adecos de Pérez en su primer gobierno. Yo recuerdo, voy a poner un ejemplo, 1 kilo de carne de primera costaba en un supermercado en ese momento, lo digo con propiedad porque he investigado el tema, 22 bolívares. En corpomercadeo costaba 11. La gente se lanzaba para allá. Y se conseguía además en abundancia en esas oportunidades. Pero mucho más atrás, hay muchos de los que están aquí que también lo vivieron, creo que la gran mayoría. Había algo que llaman mercifrica, ¿verdad, diputado? ¿Ah? Mercifrica, ¿ah? Te cayó la C, me cayó la cédula, pero yo sé que ustedes lo recuerdan. Como que si esto es una novedad, ¿ah? Los programas sociales, bueno, le cambian el nombre, hermano, pero es la misma repartidera, es el mismo jugar con el hambre y la miseria de la gente, ¿vale? Se sigue haciendo exactamente lo mismo. Que si los módulos de barrio adentro, hermano, ¿cuántos de ustedes no fueron a los dispensarios populares que existían, chicos, a vacunarse, a arreglarse los dientes, ¿no? A veces la diarrea, a tratarse una gripe? No fueron a eso. Eso estaba ahí, ¿vale?
porque entonces formaba parte de esos 40 años, claro, pero esto sigue siendo igualito, o peor, compañero, o peor. No que levantar esos discursos de esa manera, mire, preocupa porque el modelo sigue siendo igual o peor. Cuando acudimos a otros sucesos, ya hablando cosas al voleo sobre esto, que me vienen a la memoria. Yo lo cuestioné durísimo hace unos años en el Parlamento. Bueno, la llamada nacionalización, la nacionalización, y hubo cuestionamiento contra ella, del petróleo, etcétera. Y ahora no, ahora viene la verdadera nacionalización del petróleo. Bueno, hermano, saltaron de los llamados convenios petroleros que no otorgaban propiedad sobre la explotación a las empresas transnacionales, a las llamadas empresas mixtas, que tanto fueron cuestionadas. Entonces las empresas mixtas de ahora son revolucionarias. En aquel momento los convenios eran simplemente el pago por la prestación de determinados servicios, para hablar de la explotación petrolera, pero ahora son unas llamadas empresas mixtas. Mire, de verdad que con esto no deberíamos estar jugando, porque es que vivimos falsificando la historia, y uno ve la cantidad de cosas que se vive metiendo dentro del discurso oficial y llama a la preocupación, porque se distorsiona la mentalidad, el colectivo, la identidad nacional, todo eso que se trata de tejer allí, se pretende distorsionar, y al final de cuentas creo que este es el último 4 de febrero que se va a celebrar. Este va a ser el último, el otro lo irán a celebrar encapillado en otro lado, porque el 7 de octubre los resultados ya saben cuáles van a ser, ¿no? Ya saben cuáles van a ser. Esos resultados van a acabar como acabaron con esa celebración que tenía Marcos Evangelista Pérez Jiménez del 2 de diciembre. ¿Cómo se llamaba el 23 de enero? Los bloques, el 23 de enero, la urbanización, el nombre. Creo que muy poca gente lo recuerda. Se llamaba Urbanización 2 de diciembre, para celebrar la fecha patria que se permitía autoglorificar a el dictador Marcos Pérez Jiménez. Bueno, son las mismas cosas, porque los sucesos históricos no los impone la voluntad de un gobierno, son resultado de un enorme consenso social e histórico que se va tejiendo a través del tiempo, que se va configurando en el cuerpo colectivo, en el espíritu de una nación, en el espíritu de una sociedad, y no en el deseo individual de una persona que está montado en el poder y que incluso le impone la voluntad no solamente a quienes nos adversamos, a quienes nos oponemos, sino que le impone la voluntad a muchos de sus seguidores, que están en absoluto desacuerdo con el brutal militarismo que ha venido imponiéndose en el país, ¿no? Un militarismo, bueno, que yo sé que ni siquiera ustedes lo comparten, ni siquiera algunos de ustedes que puedan ser hasta militares lo comparten, pero es la cultura que le han impuesto, ¿no? Entonces, estos años en los cuales se han transcurrido, además, con una fortuna que debe estar cuadruplicando o quintuplicando el gasto de los adecos y los copellanos, por lo menos, porque estamos hablando de casi 1 millón de millones de dólares, aproximadamente. Hay que verle la cara a la pelota de dinero que eso significa. Y sin embargo, los problemas del país hoy en día son de mayor calado. Hoy en día tenemos un gobierno que recibió los problemas de la inseguridad y en especial el de la criminalidad alrededor de 4.000
4.000 a 4.500 asesinatos en un año. Hoy se chupa a casi 20.000 venezolanos en un año. En un año, compañero. Y el 90% de esos crímenes que se cometen con armas de fuego, donde estamos liderando al mundo en esa materia. No lo digo yo, lo dice la UNESCO. Es un informe de la UNESCO de Brasil, de un estudio que hizo, financiado por la UNESCO, especialistas brasileros. Entonces, yo veo con preocupación este tipo de pretensiones de celebración. Y lo digo con mucha sinceridad, ¿no? Lo digo con mucha franqueza, porque más allá de lo cuestionable del golpe de Estado y de todas estas cosas que sin duda es cuestionable, es bueno también decir que despertó simpatía, que la gente lo vio con, bueno, un respirito, para ver, bueno, qué era lo que estaba pasando, cómo se recomponía este país, cómo cobraba forma y se redimensionaba lo que estaba sucediendo y que era sumamente cuestionado y discutido en aquel momento por los venezolanos, ¿no? Pero entonces nosotros resulta ser que la película que estamos viendo es igual o peor, igual o peor, ¿no? Sigue sucediendo los problemas de la pobreza, más allá de que nuestro amigo que está allí montado en el, ¿cómo se llama?, el Instituto de Estadística, el INE, bueno, es un mago tratando, el amigo Elías, el Yuri, tratando de ver cómo disimula y cómo saca la cuenta para ver cómo presenta menos pobres, pero que los pobres están ahí en la calle, ¿no? Pobres están en la calle, son inconfundibles, se identifican, se les ve clarito. Y con esa gente se juega, con esa gente se le pretende comprar o mantener el control político, jugando con su hambre, con su necesidad, diciéndole que le van a resolver el problema de la vivienda. Bueno, antier mismo tenían una manifestación aquí cerquita que tuvieron que caerle a plomo, porque no le han podido resolver el problema de la vivienda. Y se han chupado casi $1 millón de millones de dólares. Y la corrupción que ha venido de todos estos manejos es verdaderamente lamentable. Es tan preocupante, mucho más que lo que fue en el pasado. Pérez fue preso. ¿Cuánto fue que le dieron a $250.000? ¿No? Tiró una cosita para allá para ayudar a la seguridad de Violeta Chamorro allá en Nicaragua, ¿no? Y fue preso. ¿Te imaginas la cantidad de centavos que se han enviado de este país para afuera? ¿Ah? La cantidad de real que iba a parar a Nicaragua, a Bolivia, a Cuba y a cuánto movimentico hay por allí, porque además movimentico de proxenetas, compañeros. Muchos de esos compañeritos que vienen por allí, andan deambulando en el mundo con la el supuesto discurso revolucionario, lo que son es proxenetas profesionales, y vienen aquí, y entonces bueno, le meten unos dólares ahí para que bueno, cuando entonces uno ve estas dimensiones y ve a Pérez, fue detenido, fue preso, fue juzgado, ¿no? Y fue condenado, y ve que aquí eso no sucede y que las dimensiones son aún mayores. Bueno, pues sin duda las cosas son de preocupación. De modo que lo que aquí se pretendió, ya voy a finalizar, por resolver con estas cosas,
yo creo que lamentablemente, muy lamentablemente lo digo porque yo estuve vinculado a este proyecto, yo no lo discuto, no lo niego. Porque yo creí, yo fui uno de los venezolanos que se ilusionó, que creyó que había una posibilidad de resolver y enderezar esto por otra vía, que creyó que esa letra muerta en que han convertido la Constitución, por lo menos iba a poder servir para algo. Pero no, sirve para fortalecer la voluntad del ciudadano que hoy gobierna este país y que dirige y hace todas las cosas contra la voluntad de incluidos sus seguidores, que no se atreven, muchos de ellos, pese a que cuestionan o están en contra o no les gusta, pero ven para adentro, se tragan todo, hermano. Pero meten todito así, se tragan grueso, pues, agua y para adentro. ¿No? ¿Verdad? Yo los invito, compañeros, a que reflexionen sobre estas cosas, véanlas con cuidado, porque toda esta parafernalia, toda esta liturgia, ¿no?, bolivariana, revolucionaria, tampoco es nueva. Toda esa carga que se le da de romanticismo tampoco es nueva. Ahí empezó primero con este bolivarianismo en este país Antonio Guzmán Blanco, hijo de Antonio Locadio, a celebrar el centenario del nacimiento de Bolívar. Nadie más bolivariano que él. Y convirtió todas las plazas mayores de este país, las plazas mayores, porque lo que había en Venezuela, en los pueblos, era plaza mayor, no era una plaza Bolívar, sino le puso una estatua a cada una de las plazas de cada pueblo de este país y dijo, esta es la plaza Bolívar, y que empezó su bolivarianismo para adelante. Gómez, bueno, ni hablar, ¿no? Y Evangelista Pérez Jiménez, bueno, sin duda. Entonces, es una forma que tampoco es nueva, ¿no? Eso de pretender que la historia comienza conmigo. Los seres humanos, para decirlo con aquella vieja repetición que le metían a uno en la cabeza en las escuelas, el hombre nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Es decir, estos procesos que se venden como originales, como puros, nacen, crecen, se reproducen y mueren. La historia está llena de ejemplos de ese tipo. La caída del muro de Berlín, bueno, lo habla por sí solo, ¿no? Afortunadamente no tenemos tenido aquí los grados de terror del llamado socialismo real, que dejó por lo menos en la Unión Soviética, para decir lo menos, 20 millones de muertos, y en China 70 millones de muertos, entre el hambre, represión, persecución, fusilamiento, masacres de todo tipo, ¿no? Acabó con todo el mundo, porque además ahí se repitieron todos esos procesos de persecución. La larga noche neoliberal, mi querido colega, amigo Roy Daza, no ha terminado. Ahora es que está vivita con este gobierno. Simple y llanamente está frenada por los controles ficticios, el control de precios y el control, los diferentes controles que ha puesto el gobierno. Deja que quites esos controles para ver cómo se dispara aquello. Deja que acabe con esa serie de subsidios que alimentan la corrupción, para que veas cómo aquello se dispara. Y nosotros, compañeros, tenemos que tratar de que este país se enderece, y esa es responsabilidad de quienes estamos de un lado y quienes estamos de otro. Colega diputado, superados los 10 minutos, le pediría que tratara de superar los 10 minutos. La historia, mi querido colega, nos va a generar cobros muy importantes
Ah, bueno, no te bien. Te hablé calmadito, te hablé tranquilito. No me puse a gritar. Muchísimas gracias, querido compañero.